durísimo, duro, parecía que no terminaba más, que lo cerraban allá, pero le quedó el último tiro a Kimberley y cambió bastante de racha ese partido. Sí, la verdad que fue un partido muy difícil, la verdad que nos agarró por sorpresa este partido, pensábamos que, sin agrandarnos, pero pensábamos que lo íbamos a resolver antes, pero la verdad que Kimberley jugó muy bien, sacó chapa y lo complicó el partido. Tuvieron un muy mal segundo cuarto de dos, en el tercero pensé que ustedes se escapaban, que lo podían controlar, pero la arremetida de Kimberley en el último los complicó. Sí, la verdad que nosotros en el tercer cuarto pudimos correr bastante y después nos secamos, nos faltó correr, nos faltó mover la pelota en el ataque, en defensa ellos me la metieron y bueno, eso. Bien, te doblaron en dos jugadas en el último cuarto, lo encontraste a Doncillo, en los dos cortos, digo, se controló muy bien en esas dos jugadas y fue casi lo que marcó la diferencia a la postre. Sí, la verdad que con Luchi no jugamos hace mucho, pero jugamos toda la vida juntos, nos conocemos bien, así que yo medio que fue un mutuo acuerdo que el corte para el aro, que yo se la pasaba y salieron las cosas. Bueno, dos triunfos, gran comienzo para Unión, el otro día, bueno, de local y ahora sí se porta también de visitante. Sí, la verdad que sí, muy contento por este triunfo, costó, pero por suerte se ganó. Gracias. Bueno, gracias a ustedes, hasta luego. Viene pasada la palabra. Por el triunfo, un partido muy cambiante, decíamos mucho gol en el primer cuarto, un segundo cuarto muy malo, parecía que se escapaba el tercero, lo teníamos muy apretado, pero vale el triunfo igual. Sí, el triunfo visitante es como sea, sabíamos que iba a estar difícil, sabíamos la intensidad con la que ellos juegan, así que contento, en un momento pareció que íbamos a tener bien, a 10, después se vinieron, y bueno, supimos terminarlo bien, creo, así que contento para seguir sumando, ¿no? ¿Cuál fue la clave? ¿Por qué ganó Unión? ¿Cómo se explica el triunfo? Creo que no bajamos el brazo, cuando estábamos a 10 y se nos vinieron, en ningún momento dimos por perdido el partido, siempre fuimos para adelante, mantuvimos la idea de que en la defensa es donde tenemos que sacar los mayores réditos para correr, nos seguimos pasando la pelota y la realidad es que a diferencia del primer tiempo entraron algunas pelotitas que las tiramos solo en el primero y no entraron. Era cuestión de por ahí de tener un poco de confianza cada uno y tomar la situación en sus manos y así fue y la verdad que salió bien. Te pregunto por lo personal porque sabíamos que venían no bien físicamente, pero ya tuviste dos partidos. ¿Cómo te sentiste vos? ¿Cuánto te falta para ponerte a punto? Porque bueno, el primer cuarto lo demostraste el otro día que sacás diferencia importante en esta categoría y me parece que ese es el objetivo. Sí, creo que lo que me pasa es que tengo batería corta. Arranco bien, me siento bien, pero bueno, obviamente como decís vos, me falta rodar. Entrenar y con de esa manera agarrar aire. Por ahí yo me canso muy rápido. Yo lo hablaba con el gallego, que por ahí en el primer cuarto ya empiezo a sentir la pierna pesada. Es lógico, después de un parate de 17 meses sin jugar, yo no me desespero, entiendo que es así. Pero también entiendo que la única forma es seguir entrenando, tomármelo con paciencia y entender que es ese camino, laburar y cada vez sentirse un poquito mejor y llegar al nivel que uno pretende, ¿no? Bueno, gracias y mucha suerte.